evening. Namaste to all of you. My humble pranams to all of you. Buenas noches, mis humildes pranams para todos ustedes. From today onwards, next 12 to 13 days, there is continuous celebration in India. A partir de hoy, los próximos 12 a 15 días, hay una celebración continua en la India. If I count the number of celebration, you'll be really surprised. Si yo cuento el número de celebraciones, ustedes se van a sorprender verdaderamente. So it starts from today. So today the celebration name is Dhanteras. Hoy comienza y el nombre es Dhanteras. Dhanteras, it was Dhanvantari, who is the father of Ayurveda. That is his birthday today. Hoy es el cumpleaños del padre de la Ayurveda, Dhanturai. During the time of churning of the ocean, today is the day he came out of the ocean. Hoy es el día en que él salió del océano en la época en que se estaba batiendo, por así decirlo, los océanos. He came from the ocean with a pot of nectar. Él salió del océano con una vasija llena de néctar He is called the father of Ayurveda. y él se conoce como el padre de la Ayurveda. In India, people today celebrate the National Ayurveda Day. Hoy en la India se celebra el Día Nacional de la Ayurveda. All the families in India today, they buy some gold. Todas las familias de la India hoy compran un poquito de oro. They believe that if you buy the gold today, so your wealth will increase day by day. Y ellos creen que si compran oro hoy, la riqueza les aumentará día a día. That is today, then the Lakshmi Puja is coming. Y después viene la puya de Lakshmi. Day after tomorrow is Diwali. Y pasado mañana es Diwali, The celebration of light, the festival of light. la celebración de la luz, el festival de la luz. Then the 9 days celebration to Mother Cow, Go Navaratri would start day after tomorrow. Y luego empiezan 9 días de celebraciones para la madre vaca. In between, there are a lot more other celebrations. I'm not naming each one of them. Y entre todas estas fechas hay otro montón de celebraciones que no voy a mencionar en este momento. So I welcome all of you. My great wish to all of you on the occasion of Diwali, the festival of light. Entonces también los quiero saludar hoy y darles mis bendiciones en el día del Festival de la Luz. So we will start today's discussion with a small prayer. Comenzaremos hoy la clase con una oración corta. So let all of us close the eyes. Por favor, todos cerremos los ojos. Om na tatra surya bhati na chandra tarakam nema vidyut bhanti kutayam agnihi tameva bhantam anubhati sarvam tasya bhasa sarvamidam vibhati. Om Shanti Shanti Shanti. The meaning of this beautiful verse: El significado de este verso tan precioso: neither does the sun nor the moon and all the stars have the power to illuminate. Ni el sol, ni la luna, ni todas las estrellas tienen el poder de iluminar. O God, it is your light that illuminates everyone. Oh Dios, oh Señor, es tu luz la que ilumina a todo el mundo.
Oh God, please bless us so that we experience the light, the knowledge in our lives. Oh Dios, por favor bendícenos, ilumínanos para que podamos expresar la luz, para que podamos expresar el conocimiento. On the occasion of Diwali, we bow to you, O God. En la ocasión de Diwali nos inclinamos ante ti, oh Señor. Once again, Namaste. Nuevamente, namaste. Last May, no, not last May. Before that, Guruji gave me a book. The name of this book is Learn to Live. Antes del mes de mayo, Guruji me regaló un libro que se llama Aprender a vivir. And this book is quite thick, about 400 pages. Y es un libro bien grueso, tiene por lo menos 400 páginas. And Guruji gave me after 2 days, he asked me, have you finished the book? Y a los 2 días de regalármelo me preguntó, ¿ya se terminó el libro? I said, Baba, it will take few months to finish this book. Y le dije, Baba, pero si me va a tomar varios meses terminar este libro. So because Baba wanted me to read this book, not only me, every one of us. Porque Baba quería que yo me leyera este libro. Excuse me, Baba, he wanted you to read this book. Yes. Why? What did you say after that? So not only me, everyone, all the residents should read that book. Porque el propósito es que todos los residentes se leyeran ese mismo libro. He gave me the book in Odia language, then he got the English copy for everyone. Él me dio a mí el libro en el lenguaje orilla y después consiguió una copia en inglés para todos los demás. And when I read that book, I found a very, very interesting book written by a monk. Y cuando yo lo leí encontré que era un libro muy interesante escrito por un monje. And that book talks about the life of Buddha. Y ese libro habla sobre la vida del señor Buda. And we know the life of Buddha. Nosotros conocemos la vida de Buda. If you know the story, when Buddha was born, he was born as a prince. Si ustedes saben la historia, recuerden que Buda nació como un príncipe. After he was born, his father wanted to know his astrological chart. Y cuando nació, su padre quería conocer su carta astral. And he called all the great big astrologers of that time. Y para eso llamó a todos los grandes astrólogos de su tiempo. And he wanted to know the future of his son. Y él quería que le dijeran el futuro de su hijo. And the famous astrologer of that time, he told the life, what kind of life he's going to live. Y un famoso astrólogo de ese tiempo indicó cuál era el tipo de vida que Buda iba a vivir. He said, either your son will be the king of kings or he will leave the kingdom, become a renunciate monk. Y le dijo, mire, bien sea que su hijo puede ser el rey de reyes o renunciará a toda su fortuna para volverse un monje. Una de dos. Of course, the father did not want his son to become a renunciate monk because he's a prince. Ciertamente, su padre no quería que fuera un monje renunciante porque era un príncipe. From the early childhood, his father created such atmosphere where Buddha would not see any sufferings of life. Y desde el comienzo de la vida de Buda, su padre acondicionó su entorno para que él no pudiera ver lo que era el sufrimiento y las dificultades de la vida. But we know what happened in the life of Buddha. Pero ya sabemos lo que sucedió realmente en la vida del señor Buda. He saw 4 incidents in his life. Él vio 4 incidentes en su vida. First, he saw an old man. Primero vio un hombre viejo.
Then he saw a sick man, Luego vio un hombre enfermo. then a dead man. Luego vio un hombre muerto. Finally he saw a renunciate monk. Y por último, vio a un monje renunciante. And these four incidents changed his life completely. Y estos 4 incidentes cambiaron su vida completamente. And in that book that I read, the author is writing one interesting incident. Y en ese libro que yo leí, el autor está escribiendo un incidente muy interesante. So he is saying, if Buddha would have met a hungry man, Y él decía, si Buda hubiese conocido un hombre hambriento, would he have to leave the kingdom? Or would he have to leave the kingdom if he would have met a hungry man? ¿hubiese dejado su reino el Buda si hubiese conocido un hombre hambriento? For example, Buddha would have met a hungry man, what he would have done? ¿Qué hubiese hecho realmente el señor Buda si hubiese conocido un hombre con hambre? Simply he would have gone to his father and told, Father, I saw a hungry man, you should do something for them. Él simplemente hubiera ido donde su padre le hubiese dicho, yo vi un hombre con hambre, hay que hacer algo por él. But when he came across these four incidents, he knew that my father would not have solutions for these four incidents. Pero cuando él se vio ante esos 4 incidentes, él supo que su padre no hubiese tenido una solución para eso. Now the question is why Buddha left the kingdom. Pero la pregunta es, ¿por qué el señor Buda dejó su reino? Let us think about it. Pensemos sobre eso. This is one incident. Este es un incidente. Then now I'm going to tell you another incident. Pero ahora les voy a contar otro incidente. This incident is from the life of Vidura. Y este incidente es acerca de la vida de Vidura. Vidura was the prime minister of King Dhritarashtra during the time of Mahabharata war. Y él era el primer ministro del rey Yudarashtra en la época del Mahabharata. After the Mahabharata war, Lord Krishna wanted to leave his body. Después de esta guerra del Mahabharata, el señor Krishna quiso dejar su cuerpo. Because we know the purpose of Lord Krishna's incarnation. Porque conocemos el propósito de la encarnación del señor Krishna. Lord Krishna came to eliminate all the egotistical kings of those days. Él encarnó para eliminar a todos los reyes egoístas de esos tiempos. Finally, Lord Krishna found his own kingdom, his own people also behaving like he saw in other people. They are very egotistical. Y él mismo, cuando llegó a su propio reino, se dio cuenta que en ese reino suyo también se estaban comportando los súbditos todos como a los otros, de manera muy egoísta. Lord Krishna thought, if I leave my body without taking care of my own people, finally they will be the cause of destruction. Y el señor Krishna dijo, si yo dejo a mis súbditos y dejo mi cuerpo, ellos serán la causa de la destrucción. With his own willpower, he created such incidents where his own family members fought themselves and they were killed. Y realmente él fue quien originó las circunstancias de que sus propios parientes se lucharan unos contra los otros hasta que se destruyeran. Then Lord Krishna himself left his own kingdom. Y entonces el señor Krishna asimismo dejó su propio reino. He went to the forest and preparing himself to leave his physical body.
y se fue hacia un bosque para prepararse a dejar su cuerpo. And at that time, his disciple Uddhava came to see him. Y en ese momento su discípulo Uddhava vino a visitarlo. And in Bhagavatam, you can find the final teachings of Lord Krishna teaching to his disciple Uddhava. Y en el Bhagavatam podemos leer las enseñanzas, las últimas enseñanzas que el Señor Krishna le dejó a Uddhava. So it is known as Uddhava Gita. Y se conoce como el Uddhava Gita. Uddhava Gita. Uddhava Gita. Yes. And while talking to Uddhava, Lord Krishna told him one thing. Y mientras conversó con Uddhava, el Señor Krishna le dijo una cosa. Lord Krishna told him, "Oh my dear Uddhava, after I leave my body, you also leave the kingdom and silently meditate." Le dijo, oh mi querido Uddhava, cuando yo deje mi cuerpo, tú vas a salir del reino y vas a meditar. But you will meet Vidura, Pero tú te vas a encontrar con Vidura. and when you meet Vidura, tell Vidura he should go to the sage Maitreya for some instructions. Y cuando tú te encuentres con Vidura, le dirás que vaya donde el sabio Maitreya para recibir unas instrucciones. Then after this, Lord Krishna left his physical body. Y después de esa conversación, el Señor Krishna dejó su cuerpo físico. And as Lord Krishna told, when Uddhava left, then in the process of going for meditation, he met Vidura. Y como se lo había indicado el Señor Krishna, cuando Uddhava se fue a meditar, se encontró con Vidura. And Uddhava told Vidura that now Lord has left his physical body and he has told me you should go to sage Maitreya for some advice and some instructions. Y le dijo a Vidura, el Señor Krishna me ha indicado que cuando me encuentre contigo te vayas a donde Maitreya para recibir unos consejos y unas indicaciones. As I said, Vidura was the prime minister of King Dhritarashtra. Como yo les dije, Vidura era el primer ministro del rey, the king's name, Dhritarashtra. Dhritarashtra. Dhritarashtra was the father of 100 brothers. Dhritarashtra era el padre de los 100 hermanos. And before the Mahabharata war happened, Vidura left the kingdom for the pilgrimage because he did not want to participate any of the war. Y antes de que comenzara la guerra, excuse me, Baba, Vidura left? Vidura? Yes, Vidura left the kingdom. He did not Kingdom. want to participate in the Mahabharata war. Y él, Vidura, antes de que comenzara la guerra famosa del Mahabharata, Vidura se fue, dejó el reino porque no quería participar en esa guerra. Then after some time, Vidura heard all his family members, all the soldiers, all the warriors, everybody was killed. Y en un momento dado, él escuchó que toda su familia, que todos los soldados, que toda la gente había muerto. He was going through lot of pain and suffering. Y eso le causó un profundo dolor y sufrimiento. And he had all these questions in his mind to ask to someone for some answer. Y él tenía su cabeza llena de preguntas para que alguien le diera respuesta a ellas. And as we instructed by Lord Krishna, Vidura went to meet sage Maitreya. Y como fue indicado por el Señor Krishna, Vidura se fue a visitar al sabio Maitreya. And here Vidura asked one very interesting question. Y entonces le hizo una pregunta muy interesante a Maitreya. So what is this question? ¿Y cuál es esta pregunta? So I am reading here this beautiful verse from the Bhagavatam. Then I'll translate the English. Estoy aquí leyendo este hermoso verso del Bhagavatam que voy a traducir al inglés.
सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्य दुपारमं वा विन्देत भूय तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न. It means Vidura is Signi- asking, "O great sage, Significa, oh, gran sabio, everyone in this world engages in action to get some happiness. todo el mundo en esta vida hace alguna acción para encontrar la felicidad, But no one really finds the happiness. pero nadie realmente encuentra la felicidad. On the contrary, one is only aggravated by such activities. Por el contrario, todo el mundo se siente mal, se agrava con esas actividades. O sage, please give us the directions how one should find the real happiness. Oh, Señor, por favor, danos las instrucciones sobre cómo encontrar la verdadera felicidad. Apart from many questions, this is one of the questions he asked. Entre muchas otras preguntas, esta fue una de las que él le Ah. preguntó a Maitreya. And Sage Maitreya knew the problems of Vidura. Y el señor Maitreya conocía los problemas de Vidura, Because he knew what kind of problem Vidura was going through that time. él sabía cuál era el tipo de problemas por el que estaba atravesando Vidura en ese momento. And he answered his question in a very interesting way. Y le respondió la pregunta de una manera muy interesante. He did not give direct solutions, this is what you should do. No le dio soluciones directas diciéndole esto es lo que usted debe hacer. And he gave some spiritual solutions. Le dio unas soluciones espirituales. Because Sage Maitreya knew the so-called solutions will not help Vidura. Porque el señor Maitreya sabía que las demás soluciones no iban a ayudar a Vidura. And now Sage Maitreya told Vidura in this beautiful verse. Y lo que le dice a Vidura el señor Maitreya en este hermoso verso, So here I'm reading this beautiful verse. voy a leer este verso tan bello. Savai nibruti dharmena vasudeva anukampaya bhagavat bhakti yogena nirodhatte sanai iha. It means Significa, anything you do, cualquier cosa que tú hagas, do with the attitude of detachment and devotion. hazla con la actitud del desapego y de la devoción. Then you will have the mercy of the Lord. Y entonces tendrás la misericordia del Señor. That is the real door to the happiness. Esa es la verdadera forma de llegar a la felicidad. He's saying with the attitude of detachment and devotion. Él dijo, con la actitud del desapego y la devoción. This is a big message for all of us. Este es un gran mensaje para todos nosotros. We want to experience joy and happiness in the life. Todos queremos en esta vida sentir la felicidad, la alegría. Unless we cultivate the detachment and devotion in our life, there is no door to the happiness. Pero si nosotros no practicamos el desapego y la devoción, no habrá una puerta hacia la felicidad. And when we do the activities in this manner, then only we can receive the grace of God. Y solo recibiremos la gracia de Dios si hacemos las actividades de esa manera. And now the discussion continued for some more time between Vidura and Sage Maitreya. Y la conversación y la discusión también siguió por un tiempo más entre Vidura y Maitreya. And slowly Vidura understood how to deal with the problems of life. Y muy lentamente Vidura llegó a entender cómo manejar los problemas de la vida.
Then Vidura told one another verse to Sage Maitreya. Y entonces hay otro verso de Vidura hacia el sabio Maitreya. Because Vidura was a very knowledgeable person. Puesto que Vidura era un hombre lleno de conocimiento. Vidura said, in this world, there are two types of people can experience the happiness. Y dijo Vidura, en este mundo hay dos tipos de personas que pueden experimentar la felicidad. So one who is a great fool, Fool, El primero es un verdadero tonto. and here it's a mudhatama. Mudhatama means a great fool. Esta palabra murata significa un verdadero tonto. So they can experience the happiness. Ellos son los que pueden experimentar la felicidad. And the second category of people, Y la segunda categoría de personas, one who is beyond all human intelligence, es aquel que está más allá de la inteligencia humana a state of a realized master. y es el maestro realizado. Apart from these two kind of people, all other people experience suffering, Y aparte de estas dos categorías de personas, todo el resto de los humanos sienten sufrimiento. in which category we belong to. ¿A qué categoría pertenecemos nosotros? Are we great fools or the realized masters? ¿Somos unos grandes tontos o somos maestros realizados? That you think about it. Piensen sobre eso. Now we'll come back to Buddha. Why did Buddha leave the kingdom? Volvamos al señor Buda. ¿Por qué él dejó su reino? He saw old man, dead man, sick man, and a monk. Él vio el hombre viejo, el hombre enfermo, el hombre muerto y el monje. In the Bhagavad Gita 13th chapter, there is a beautiful verse. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 13, hay un verso hermosísimo. It's a Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Dosha Anudarshanam. It means one should find defect or one should find fault in birth, death, and sickness. Que dice, uno debe encontrar la falta en el nacimiento, la muerte y la enfermedad. Again, I'm telling, finding defect in birth, death, old age, and sickness. Y esto es, repitiéndolo, encontrar defecto en el nacimiento, en la muerte, en la enfermedad. That is the reason Buddha left the kingdom, because he knew nobody can give me this answer. Y por eso el señor Buda salió de su reino, porque dijo, nadie me puede dar a mí estas respuestas. Now the question for all of us, how do we deal with the problems of life? Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cómo manejar los problemas de la vida? Now I will tell little bit about your Yoga Sutra. Ahora voy a hablar un poquito sobre el Yoga Sutra. Says Patanjali in the second chapter of Yoga Sutra talked a lot about the human sufferings. En el segundo capítulo del Yoga Sutra, Patanjali habla sobre los sufrimientos humanos. We all practice Kriya Yoga. Nosotros todos practicamos Kriya Yoga. Says Patanjali says, when you practice Kriya, you will get two benefits. El sabio Patanjali dice, cuando se practica Kriya, habrá dos beneficios. Number one, you will experience the state of samadhi or balanced state of mind. El primero es que experimentaremos el estado de samadhi o de la mente balanceada. And the second benefit you will get, slowly you will eliminate all the human sufferings.
Y el segundo beneficio es que muy lentamente se irán eliminando los sufrimientos. He said there are 5 kinds of human sufferings. Y él dijo que hay 5 tipos de sufrimientos humanos, So the 5 kinds of sufferings are ignorance, que son, las 5 son la ignorancia, ego, el ego, likes, los gustos, dislikes or hatred, los disgustos o el odio, and number 5, fear of death. y el número 5, el miedo a la muerte. These are the 5 kinds of human sufferings. Estos son los 5 tipos de sufrimientos humanos. And all these 5 kinds of sufferings come to our life in 2 forms. Y todos estos sufrimientos llegan a nuestra vida de 2 formas. So one kind of suffering is in the subtle or in the seed form. Uno de ellos, el primero, es en la forma de las semillas, es en una forma muy sutil. And the second kind of sufferings which are already manifested that we can see. Y los segundos son los que ya se manifiestan, los que ya podemos ver. So it means we have 2 kinds of sufferings. One kind of suffering we can see, we can feel, or we are going through the problems. The another kind of suffering is in the seed form, which we cannot see at this point. O sea, resumiendo, una forma de sufrimiento es el que ya podemos ver, presenciar y sentir. La otra forma no lo podemos ver todavía porque está en forma de semilla. The sufferings that are in the form of the seed have the ability to sprout after some time. Los sufrimientos que vienen en forma de semilla tienen la habilidad de germinar después de algún tiempo. And we have to deal with these 2 kinds of suffering, the seed suffering and or the manifested suffering. Y tenemos que aprender a manejar estos 2 tipos de sufrimiento, el de la semilla o el sufrimiento ya manifiesto. And in the second book, Sutra 10 and Sutra 11 talks about how do we deal with these 2 kinds of suffering, the seed suffering and the manifested suffering. Y en el segundo libro, en los sutras 10 y 11, se dice cómo tenemos que lidiar con estos 2 tipos de sufrimiento. Sutra 10 talks about how do we deal the seed suffering that are hidden. El número 10, el sutra número 10 dice cómo debemos manejar esos sufrimientos en forma de semilla que están escondidos. And here it says, the sutra says, te prati prasavaheya suksmaha. It means, says Patanjali is saying, the subtle suffering, the seed suffering, you have to go to the root and cut it out. Y en este sutra número 10, el sabio Patanjali dice, para poder manejar el sufrimiento de tipo semilla, tenemos que ir a la raíz de este sufrimiento, buscar la raíz. Before the seed would sprout, you have to roast the seed or take it out. Y antes de que esta semilla germine, tenemos bien sea que tostar la semilla o sacarla de raíz. And here our Guruji is giving his own commentary. How do we practice this? Y aquí Guruji nos da su propio comentario. ¿Cómo practicar esto? Guruji is saying we have to do 2 things. Guruji dice, tenemos que hacer 2 cosas. To remove the seed suffering, number 1, we have to practice sincere Kriya techniques. La primera de estas recomendaciones es hacer la práctica de la meditación, del Kriya. Then the second thing he's saying, the fire of discriminating outlook. Y la segunda que él dice es el fuego de una mirada discriminada, con discriminación. So the discriminating outlook means we should have the ability to know
which is good for us, which is not good for us. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que desarrollar la habilidad de saber qué es bueno para nosotros y qué no lo es. God has given us the intelligence, Dios nos ha dado la inteligencia and we all know which is good for us, which is not good for us. y todos sabemos qué es bueno para nosotros y qué no lo es. Sometimes we listen to our conscience, but most of the time we don't. A veces nosotros escuchamos a nuestra conciencia, pero muchas veces no. That is the reason we have been suffering lives after lives after lives. Y esa es la razón por la que venimos sufriendo vida tras vida. That is our Guruji saying the fire of discriminating outlook. We should keep our eyes open. Y esto es lo que Guruji quiere decir con una mirada de discernimiento, y es que tenemos que tener los ojos muy abiertos. In this life, and if we believe in previous lives, we have done millions and millions of karmas. En esta vida, y si creemos en las vidas pasadas, hemos hecho millones y millones de karmas. They all are remaining in us in the form of the seed. Y ellos todas esas acciones del pasado permanecen en nosotros en la forma de semillas. Unless we roast the seed, we are not free, we are in the bondage. Y a no ser que nosotros tostemos estas semillas, seguiremos en la atadura, seguiremos atados a estas semillas. Guruji is saying to roast the seed, we have to practice sincerely Kriya Pranayama. Y para esto él recomienda que practiquemos de manera muy sincera las kriyas pranayama, las respiraciones. By sincere practice of Kriya Pranayama, we will have the ability to go to that seed form and start eliminating the seeds. Y con esa práctica sincera del kriya pranayama, lograremos realmente remover esas semillas. That is how we should deal the subtle desires or the subtle seed forms. Esa es la forma para poder resolver esos deseos o esas formas sutiles en forma de semilla. Now, the second category is the manifested suffering. La segunda categoría es el sufrimiento ya manifiesto. Some kind of suffering that we are already going through in these lives. Es el sufrimiento que ya estamos teniendo en nuestra propia vida. We have various kinds of health problem, we have various kind of mind problem, we have various kind of emotional problems because they are already manifested in our lives. Nosotros todos tenemos problemas de salud, problemas en la mente, problemas emocionales que ya se han manifestado en esta vida. Now, what do we do? ¿Y qué hacemos? How do we remove the manifested suffering? ¿Cómo removemos ese sufrimiento que ya está manifiesto? And here Sutra 11 of second book talks about it. Y aquí es donde el Sutra número 11, el segundo libro, nos dice. Says Patanjali is writing, Dhyana heya tad vrittayah. It means you have to practice the meditation given by the master to be free from the manifested suffering. Y aquí nos dice Patanjali, hay que practicar la meditación que se nos ha dado, que el maestro nos ha dado para eliminar el sufrimiento. Guruji is saying, what kind of meditation? Y Guruji nos dice, ¿qué tipo de meditación? Guruji said Kriya Yoga is combination of three things. Guruji dice que Kriya Yoga es la combinación de tres cosas. One is tapaha, swadhyaya, and ishvara pranidhana. Tapaha means austerity or sincere practice. La primera tapaja es práctica sincera y austera. Then swadhyaya means to study the scripture or to study our own life. La segunda, estudiar las escrituras o estudiar nuestra propia vida.
And the last one is Ishvara Pranidhana, which is surrendering to God. Y la tercera significa entregarnos a Dios. And here Guruji is saying we have to practice the art of surrender. Y aquí nos dice Guruji que tenemos que practicar el arte de la entrega To be free from the manifested sufferings. para liberarnos de los sufrimientos manifestados. Now a question for all of us. Ahora una pregunta para todos nosotros. How do we practice surrender? ¿Cómo practicamos esta entrega? You may be thinking the surrender is very easy. Let's surrender at the feet of God. But that doesn't work. Ustedes podrán pensar, pero eso es muy fácil, es entregarle los problemas a Dios, pero no es así, no es tan fácil. That is why says Patanjali talked about surrender at the end. Por esto es que el señor Patanjali habla sobre la entrega al puro final. He said, first do sincere practice. Primero dice, practique sinceramente. Then second, you study your own life. Segundo, estudie su propia vida. Then slowly you'll grow in surrender. Y así muy lentamente se genera la entrega, se aprende la entrega. When we experience difficulties and sufferings in our life, Guruji is saying, let us practice surrender. Let us surrender at the feet of God. Siempre que estamos pasando por dificultades y sufrimientos, Guruji nos dice, entréguense a Dios, pongan sus problemas a los pies de Dios. Oh God, I am going through so much of suffering. Please help me to get rid of these problems. Y decir, oh Señor, estoy sufriendo tanto, por favor, ayúdame a superar estos sufrimientos. Then Guruji said, to practice surrender or to learn more about surrender, we have to practice three things. Y luego nos dice, para aprender más sobre esta entrega, esta renuncia, hay que aprender tres cosas. So three things here, Guruji. The first one is Viveka. Viveka means, I already told about it. Viveka means the attitude of discrimination. Viveka, que es el primero, ya hablamos de eso, es la actitud de poder discernir, discriminar. The second thing is Vairagya, means cultivating the art of detachment. La segunda, que es vairagya, es cultivar el arte del desapego. And the last one is Guruji saying Tibra Sambhega, sincere desire to grow spiritually. Y la tercera significa un deseo sincero de crecer espiritualmente. When we practice these three things, surely we will grow in the path of surrender. Y si practicamos estas tres cosas, seguramente avanzaremos en el camino de la renuncia. So, as we discussed, Buddha left the kingdom. Como decíamos, el señor Buda dejó su reino. He was searching for the solutions to the human suffering. En busca de las soluciones para el sufrimiento humano. And we know that finally he left everybody and meditated. That is where he found the solutions to his life and the life of millions of people till today. Y sabemos por la historia del señor Buda que lo que él hizo fue meditar y meditar hasta que encontró la solución de su búsqueda e influyó a millones y millones de personas hasta el día de hoy. In the same way, when we go through the problems of difficulties of life, this is how we should handle, means to go more within, to be more introvert. That is where we can find the solutions to the life. Y similarmente al señor Buda, lo que nosotros tenemos que hacer es ir más adentro de nosotros, meditar más profundamente para encontrar las soluciones como las encontró el señor Buda. And we are very fortunate, we practice Kriya Yoga.
Y somos muy afortunados si podemos practicar el Kriya Yoga. We are guided by the lineage of realized gurus. Estamos siendo guiados por el linaje de los maestros realizados. And if we miss this opportunity, we do not know how long we have to suffer. Y si perdemos esta oportunidad, no sabemos cuánto más tiempo tendremos que seguir sufriendo. The path is clear in front of all of us. El camino es claro y está allí delante de todos nosotros. Only thing to be very sincere in our practice, and that is the real path, that is the real solutions to the life. Y lo que hay que ser es profundamente sincero en nuestro caminar, en nuestro andar. Y eso es lo que nos va a ayudar a solucionar los problemas en la vida. There is not much to discuss, there is no more to talk. We know what to do. Let's do that. No hay mucho más que hablar, no hay mucho más que decir. Todos sabemos qué hay que hacer. Hagámoslo. Okay, with this much, I don't need to talk. We know what we are supposed to do. So let us spend more time in the spiritual practice, not to waste the time, as Guruji always reminds us. Y por eso no hay mucho más que hablar, sino que dediquémosle más tiempo a nuestra práctica espiritual como nos lo recomienda Guruji. We have to be extremely careful while utilizing, we have to be extremely careful how do we spend our time. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos de cómo, a qué dedicamos nuestro tiempo. Okay, so with this much of discussion, I think we should end this discussion today. Y ya después de esta charla, creo que tenemos que terminar esta discusión. Thank you so much. My pranams to all of you. Les doy las gracias, les envío pranams a todos ustedes. Thank you all. Gracias a todos. Thank you, Gusto Baba, for organizing the program. Anya Marema, Ivan Baba, everyone. Thank you, all of you. Oh, thank you, Divine Thank Samiti. you, Thank you, Vairagya thank you, thank you, Nanda. thank you. Could we finish with a very short meditation, guided meditation, please? Okay. Thank you, Baba. Nos va a hacer una cortica meditación. Everyone, please close the eyes. Por favor, todos cierren los ojos. Keep the spine straight. Mantengan la columna recta. Concentrate in between the two eyebrows. Concéntrense en el entrecejo. Observe the breath. Observen la respiración. Observe the play of the mind. Observen el juego de la mente. If we are not careful, mind will take us away. Si no tenemos cuidado, la mente nos va a llevar lejos.
remembering God in every breath. Recordemos a Dios en cada respiración. Let us pray to God, pray to the Gurus, Oremos a Dios y oremos a los gurús. to bless us Bendíganos with inner strength, con fuerza interior, giving us desire to grow spiritually. dennos el deseo de crecer espiritualmente. Thank you all. Gracias a todos. My humble pranams to all of you. Mis humildes pranams a todos ustedes.